Muchas gracias. Bienvenidos a la inauguración del Cultura el año 2020, ¿no? Que vamos a empezar con una gran conferencia. Alfredo Paya, todos lo conocéis sobradamente. Muchas veces siempre tenemos así como la mirada puesta en lo que está ocurriendo fuera y resulta que tenemos arquitectos de primera línea en casa. Y, bueno, es importante que vengan aquí al colegio a explicarnos su trabajo, sobre todo cuando acaban de ser premiados con reconocimientos tan importantes, ¿no? Todo, bueno, desde que Alfredo terminara sus estudios en el año 88 en la Escuela de Madrid, empezó a trabajar y fundó su estudio en el año 2006, su oficina No Name 29. Y, bueno, pues gran parte de su trabajo ha sido reconocido gracias a su calidad a través de los concursos de arquitectura. Tengo aquí algunos. Podrían ser la ampliación de la Diputación de Alicante, el Europan de Burriana, el Museo de la Universidad de Alicante, el Centro Tecnológico de Tecnología Química en la Universidad de Alicante también, el Centro de Juventud de Quart de Poblet, el Conservatorio de Música y Danza de Ibiza, o la sede del Colegio de Economistas aquí en Alicante. Y en ese sentido queríamos decir que, bueno, que desde el colegio compartimos la preocupación que se está extendiendo en el sector sobre en lo que están derivando las licitaciones en los últimos tiempos, ¿no? En esta especie de subastas donde no se tienen en cuenta criterios de calidad, sino que se va a buscar a las ofertas más baratas. Y esto supone un grave perjuicio, no solo desde el punto de vista económico, puesto que no hay nada más poco rentable que una obra mal diseñada y mal ejecutada a corto, medio y largo plazo, sino también porque nos priva de la oportunidad de disfrutar de arquitectura de calidad que exprima todo el potencial. Y en ese sentido, bueno, el colegio llevamos en los últimos 2 años 43 recursos a licitaciones entre el 2018 y el 2019. E intentamos combatir en la medida de nuestras posibilidades esa cultura de lo barato, ¿no? Que no nos lleva a ningún sitio. Y recordaros, no sé si lo sabéis, no sé cuántos sois arquitectos, que la muestra de arquitectura ha sido convocada para los años 2018 y 2019, que podéis presentar vuestras ofertas hasta mediados de febrero, vuestras ofertas, no vuestros proyectos, y que, bueno, con independencia de si son obras grandes, pequeñas o medianas, pues que al final el jurado cada vez va un poco buscando esa obra que tiene un sesgo, que tiene algo que ofrecer con independencia de su escala, ¿no? Siguiendo un poco con, bueno, repasando la biografía de Alfredo, pues bueno, pues nos encontramos bueno, hablando de calidad, el último premio FAD, el Instituto de Orihuela, que esperemos que presentes a la muestra para honrar nuestra también. Y bueno, pues tenemos el premio Architecti del año 88, premio también en el 88 de la Fundación Camuñas, los premios COAP en el año 96 y 99. Ha sido seleccionado en la 4ª, 5ª y 6ª edición de la Bienal de Arquitectura Española. Y, bueno, pues el Museo de la Universidad, que todos conocéis, pues ha sido finalista en la 6ª edición de los premios Mies van der Rohe, de la 1ª edición de los premios Borromini, donde además fue seleccionado como uno de los 10 mejores edificios del mundo, y también tuvo el premio FAD del año 99. Las 32 obras viviendas protegidas de San Vicente fueron premiadas en la 12ª Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo, y en la siguiente pues también fue seleccionada la vivienda que tiene en el Maimó. Ha sido profesor de la Escuela de Valencia, en la CHAP, ha sido también profesor aquí en la Universidad de Alicante, ha formado parte del Tribunal Fin de Carrera en la Universidad Europea de Madrid, ha sido profesor en Washington y ha participado en diferentes talleres y trabajos en escuelas como Harvard, Florencia, Venecia, Roma, Barcelona, Salzburgo, Quito y en el Arsenal de París. Tiene también una importante trayectoria en investigación, en comisariado y en divulgación de la arquitectura, y su tesis, El espacio único, fue también premiada por el Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana entre los años 2005 y 2006.
Y bueno, yo creo que vamos a dar paso a... Muchas gracias y estamos deseando escuchar. Creo que me toca acercar aquí, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias por la presentación, por la invitación y sobre todo muchísimas gracias a todos los que habéis asistido, habéis venido a la conferencia. Bueno, a mí me gustaría empezar explicando un poco el título de la conferencia que intentaba explicar con esto de lo invisible aquello que de alguna forma hay detrás de los proyectos, ¿no? Las cosas que no se ven, pero que de una forma u otra están siempre presentes en nuestra cabeza a la hora de empezar a pensar en los proyectos. Pero antes de esto, que lo desarrollaré más tarde, sí que quisiera hacer como algunas pinceladas de cosas que me parecen importantes a la hora de entender, ¿no? Nuestro trabajo, ¿no? o digamos el proceso creativo, ¿no? Para mí hay un concepto importantísimo en la arquitectura que es la idea de la complejidad, ¿no? La complejidad entendida como el gran número, ¿no? de asuntos que la arquitectura tiene que resolver, ¿no? Como desde temas como pueden ser el programa o la geología del terreno o las condiciones del cliente o la psicología que hay detrás de los personajes que van a usar la arquitectura o la estructura o la materia con la que están hechas nuestras obras, ¿no? Es decir, como todos esos asuntos, ¿no? que tienen que ver con la arquitectura, de alguna manera y simultáneamente uno toma una decisión, ¿no? A la hora de, digamos, bueno, hacer un centro de salud, una escuela o cualquier proyecto, pero siempre como dentro de, digamos, de esa lógica de manejar muchos datos a la vez, ¿no? De ser capaz como de establecer relaciones, ¿no? entre muchos datos a la vez, ¿no? Y con todos ellos proponer algo, proponer una cosa, que es al final lo que cada obra dice, ¿no? Cada obra dice algo sobre algún aspecto que uno quiere destacar, ¿no? Un pensamiento. Esto es un dibujo que utilicé como base para un seminario que hice en San Luis durante 2 años, en los cuales intentaba, digamos, explicar este concepto de complejidad en la arquitectura, ¿no? Y establecía como un símil con lo que es el trabajo de las arañas, ¿no? De cómo ellas van tejiendo como un marco donde hacen como unos sectores en los cuales yo asociaba esos sectores con los pensamientos, con las atmósferas que los arquitectos intentamos crear, con la materia, con el espacio, ¿no? Y dentro de ese marco, ellas hacen algo cuando ya han construido ese marco, vuelven al origen y empiezan a construir una espiral que yo asociaba con la historia de la arquitectura. Y luego, para reforzar ese hilo, volvían atrás y yo lo asociaba con lo que es la producción de la arquitectura, ¿no? Y de alguna manera, en esta especie de caos, ¿no? que supone el arranque de un proyecto, ¿no? Esta cantidad de ideas y de pensamientos y de datos y con todo este, digamos, como marco, ¿no? Uno empieza como a decidir cosas, ¿no? Y empieza como
proponer y digamos, a abordar el proyecto. Porque los proyectos, además, no empiezan en un punto y terminan en otro, es decir, no es una cosa lineal, ¿no? Sino que es algo más caótico, como decía antes, ¿no? Es algo más parecido a una espiral, ¿no? En el sentido de que van y vienen cosas en el camino y que van variando y transformando el proyecto que en un principio estamos pensando. Quería incidir y explicar a partir de aquí, digamos, como el proceso creativo, y voy a utilizar, ¿no?, este edificio que es muy antiguo, que ahora ahora es su 20 aniversario, y conectándolo con una idea que no es mía, es una idea de Joyce, reflejada en el retrato del artista adolescente, que separa, digamos, el proceso creativo como en 3 etapas, ¿no? La lírica, la épica y la narrativa, ¿no? La lírica, que explica que es como, o yo asocio, ¿no?, que es como ese momento en el cual el arquitecto está ante el papel en blanco, ¿no?, y empieza a pensar, en este caso, pues empezamos a pensar en el balón frame americano como sistema constructivo, en Matt Rothko, en las esculturas ingrávidas del minimal, o en la idea de modulación, o en Nijinsky, el agua, la Alhambra, etcétera, pero todavía ahí no hay nada, ¿no? Es ese momento en el cual uno casi está como fuera de sí, ¿no? Ese momento en el cual Stefan Zweig lo explica muy bien, ¿no?, cuando dice, cuando habla que en ese momento creativo uno no atiende a nada, ¿no? Cuando cuenta esa anécdota de Aristóteles, ¿no?, que estaba en el patio de su casa ahí con sus teoremas, y de repente vio el zapato de un romano, ¿no?, que lo apresaba, ¿no? Y él le quita de en medio y sigue, ¿no?, trazando, ¿no?, digamos, esos teoremas sobre el suelo, ¿no? En ese momento donde uno realmente se escapa de la realidad que vive el día a día, ¿no?, y está como enfrascado en algo que realmente le tiene como entusiasmado, ¿no?, digamos, ¿no? La segunda etapa, que es un momento... Cuento esto porque es bonito como estas etapas al final tienden como a diluir al autor, ¿no? O sea, el autor, que en un principio es muy importante en el sentido de que está centrado en lo que poco a poco, cuando van interviniendo más gente, el autor se diluye, ¿no? Me parece una cosa como bastante bonita, ¿no? Esta es la que llamaría Joyce la segunda etapa, que es la etapa épica, en la cual uno ya empieza a entrar en contacto con más cosas, ¿no? Es decir, ya hay un terreno, ya hay un contexto, ya hay un solar, empieza a haber como ideas, empieza a definir el proyecto, cómo se van a establecer la relación entre las piezas, etcétera, etcétera, ¿no? Y la tercera etapa, que es la etapa narrativa, en la cual ya se comienza la obra y empieza a aparecer personajes, los carpinteros, los estructuristas, el de la pala, excavadora, etcétera, 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 en donde ya, digamos, poco a poco uno, como decía antes, se va diluyendo y entran a formar parte de este proceso muchísima gente, ¿no? Otra idea que quería, como previo a lo que quiero contar, es esta idea de un edificio cuando puede ofrecer algo más. Esto es algo que yo aprendí de la arquitectura de Lina Bobardi, que es capaz como de
de entender que un edificio no termina en sus límites, ¿no? Que no es como este edificio, que es fantástico, ¿no? Pero que al final tiene unas ventanas, unos muros, y aquí hay un edificio y allí es la calle, ¿no? Entonces, empecé a darle vueltas a la idea precisamente con esto y con algo que contaré después, de cómo los edificios, cuando uno los levanta o los rompe o los manipula, ¿no? Pueden aparecer como espacios debajo de ellos, encima de ellos, próximos a ellos, enfrente de ellos, ¿no? Cómo contra la idea de un edificio, con esa arquitectura que yo rechazo tanto del objeto, ¿no? Una arquitectura más que tiene más que ver con interaccionar con el medio, ¿no? Con el contexto en este caso, ¿no? Este fantástico museo de Lina Bobardi, donde esa cubierta del edificio congrega a casi todas las manifestaciones artísticas que se producen en Sao Paulo, mítines, etcétera, se producen digamos, como en la panza del edificio, ¿no? Y me parecía como bastante bonita esta idea y cómo, y aquí explicaré, estas son unas imágenes del museo cuando fue Escuela de Arquitectura, porque el edificio ha soportado como múltiples actividades, ¿no? O sea, desde reuniones, conferencias, encuentros, fue, ya digo, Escuela de Arquitectura durante una época, se hacen talleres, pases de moda, etcétera, ¿no? Y es algo que yo realmente, siendo sincero, yo realmente no lo estaba buscando cuando hice el edificio. Fue como, yo siempre lo cuento esto como un regalo, ¿no? Que la arquitectura en este caso me dio y que me ofreció la posibilidad de empezar a pensar en algo que nunca había pensado, ¿no? Que es cómo los edificios se pueden desplegar y pueden ofrecer algo más que un mero edificio, ¿no? Y digo que fue un regalo porque, como decía antes, no era algo que yo, cuando yo estaba proyectando el edificio, lo iba buscando, ¿no? Sino que esa misma idea, ¿no? de la caja elevada y la caja excavada de piedra y la caja elevada, al final dio la clave de lo que era el museo, que era una plaza, ¿no? Una plaza entre esas dos cajas. Y por otro lado, que ahora ya sí vamos a entrar más en el, digamos, que habiendo hecho estas dos consideraciones anteriores, sí que vamos a entrar porque estas consideraciones nos van a ayudar a entender parte de lo que voy a contar. Y aquí quería, para explicar esto de lo invisible, quería utilizar como dos imágenes y un pensamiento. Las imágenes son estos cuadros de Caravaggio, pintor al que admiro, y que me parece que cuando uno entra digamos, en los personajes, en las miradas de los personajes, es capaz de ver todo lo que ha acontecido anteriormente, ¿no? Esto es algo que voy a intentar explicar cuando cuente mis proyectos. La otra imagen es este mural de Subirats, que en los años 80 un profesor me habló y que más tarde instalaron en el aeropuerto de Alicante. Y que yo siempre, cuando volvía de viaje, siempre leía esta frase que siempre me hacía pensar, ¿no? Es decir, dice algo así como que lo que se ve es una visión de lo invisible. Frase que realmente, si soy sincero, no he acabado todavía de entender, pero
que sí que me ha hecho pensar en ello. Y luego otra frase que me ayuda a crear este marco para la conferencia es esta de Paul Klee, para mí uno de los, por no decir el primer pintor moderno realmente, ¿no? Que habla que el arte no representa lo visible, sino que hace visible lo invisible y la profunda realidad del ser humano, ¿no? Con estas tres pinceladas voy a intentar explicar toda esta parte invisible de los proyectos y que entiendo que son los puntos de arranque de muchos de ellos y que siempre tienen, digamos, como esa conexión con algún pensamiento. Y voy a utilizar algunos ejemplos, como por ejemplo estos dibujos de Vitruvio, que analiza porque muchas veces los proyectos los proyectos siempre vienen de algo, ¿no? De algo que desconocemos, pero que en un momento dado lo incorporamos, ¿no? Y este estudio de la proporción, de la figura, del ritmo, que Vitruvio, le ayuda a Vitruvio a hacer estos dibujos inspirados en el teatro de Epidauro. O el movimiento o la observación de un fenómeno atmosférico, como en un fenómeno natural, ¿no? Como es el movimiento de las algas en el fondo submarino, ¿no? Que explicaría estos pilares de sección variable, ¿no? Que Toyo Ito utilizó en su mediateca de Sendai, ¿no? O muchas veces los proyectos vienen de una experiencia. En este caso, este es el transatlántico que llevó a Le Corbusier en su primer viaje a América, ¿no? Y cómo él luego cuenta que sus unidades de habitación vienen como de analizar todo ese mundo de los transatlánticos, ¿no? Todas esas ciudades flotantes, ¿no? Que le dio la pista a crear sus unidades de habitación, que son de alguna manera también ciudades, en este caso asentadas, ¿no? Sobre el suelo. O esta arquitectura tradicional mexicana, ¿no? que Barragán admiraba y que le dio pie a todo ese trabajo de texturas que luego él hará en sus primeras casas mexicanas, ¿no? O como a veces como una profesión próxima, como es el caso de Peter Zumthor, que es de una familia de ebanistas, ¿no? Y cómo esa influencia de ese oficio, ¿no? le impulsó como a construir esta primera capilla en un pueblito de las montañas de Suiza, completamente de madera, ¿no? O este dibujo tan bonito, ¿no? de Juan Antonio Coder, el cual explica un terreno, sitúa los árboles, sitúa las mejores vistas, puntea, hace un reconocimiento del terreno para construir su casa, ¿no? La casa Ugalde. Y que estas cosas que muchas veces la historia devuelve, ¿no? Como al final todo ese amor o ese cariño que Coder puso a la hora de dibujar el plano de la parcela, ¿no? Ha hecho que esta zona de la Costa Brava ahora esté protegida. Está protegida por la casa que él construyó sobre con esa delicadeza, ¿no? O muchas veces como el apilamiento de materiales en la cantera, ¿no? Puede ayudar en este caso a Soto de Moura a construir su torre en
no Oporto, ¿no? Ahora voy a intentar explicar algunos proyectos intentando conectar con esta idea o intentando descifrar o intentando ayudarles a... A mí me gustaría que al final de la conferencia ustedes fueran capaces de entender lo que hay detrás, ¿no? Voy a intentar lo que hay detrás de las propuestas. Lo que voy a intentar es mostrar lo visible, lo invisible y cómo esa transición hacia lo visible, ¿no? Que al final es algo que a mí me interesa mucho, que es la materia, como la construcción, la materialización de, por así decirlo, de unos pensamientos. Esto es una... Voy a contar una iglesia en Milán que empezó precisamente lo invisible de esa iglesia es como pensar al revés. La idea, ¿no?, que me ayudó a pensar en esta iglesia. Pensar al revés en el sentido de contra la idea de una iglesia, o la primera imagen que uno manejaba de una iglesia, algo situado en una plaza, ¿no?, con su presencia. Nosotros utilizamos la imagen de la ruina como elemento, digamos, evocador, ¿no?, de la iglesia, pensando que la ruina es algo degradado, pero que súbitamente sublimamos, ¿no?, y pertenece inmediatamente, ¿no?, a la historia de un lugar, ¿no? Y en este solar que teníamos, que no era tampoco demasiado grande, ¿no?, lo que pensamos es que esta idea de unas piedras dejadas caer sobre el suelo podrían ofrecernos, ¿no?, digamos, por un lado, esta plaza que toda iglesia tiene frente a ella, ¿no?, y por otro lado, formular una pregunta, ¿no?, generar una cierta... a mí esto es algo que me gusta mucho hacer siempre en los proyectos, hacer como algo que haga que la gente, quien va a utilizar esa arquitectura, le haga pensar, ¿no?, le haga reflexionar sobre cómo se entra o sobre cómo se llega a tal sitio, por qué aparece un determinado espacio, una determinada atmósfera, ¿no? Hacer que, de alguna manera, hacer que la arquitectura interactúe, ¿no?, con quien la habita, ¿no? Y estas piedras dejadas caer al final tienen un sentido, es un vía crucis, ¿no? Son las 15 piedras que conforman el vía crucis y que de alguna manera dejarán la iglesia como debajo de ella, ¿no?, de ellas, ¿no? La iglesia es una excavación donde aparecen unas capillas, la casa del cura, unas aulas y la propia iglesia. Y que también tiene que ver con esa definición tan bonita de la casa, ¿no?, de Camilo José Cela, ¿no?, que dice que es la tierra ordenada por el hombre para guarecerse, ¿no? Y que de alguna manera también era la idea de casa, ¿no?, que queríamos trasladar con esta iglesia, ¿no? Al final, como veis, son unas... al final todo se construía con un solo material, con una especie de hormigón con todos los materiales que encontramos en el lugar, vidrios, maderas, piedras, tierras, etcétera, ¿no? Y estos elementos lo que hacen es introducir la luz a esos espacios abajo, que uno es un sagrario, el otro es la pila bautismal, el otro ilumina una virgen o cualquier
elemento, digamos, como ya significativo, ¿no? de esta iglesia. Otro proyecto es una piscina cubierta en un pueblito de las montañas de Suiza, ¿no? El pueblo de Glan. Y aquí utilizábamos la idea de la playa, ¿no? Es decir, de alguna manera escapar de lo que es una instalación deportiva y proponer casi como para eso los habitantes de ese pequeño pueblo como una ilusión, ¿no? Algo que se pudiera parecer a una playa, ¿no? La playa para mí es como un espacio, me parece que es el espacio público por excelencia, ¿no? Realmente, si nadie lo hubiera inventado, a mí me hubiera gustado inventarla, ¿no? En el sentido de que es una cosa muy sencilla, ¿no? Que es una lámina de agua con un terreno más o menos blandito, ¿no? Y que permite todo tipo, ¿no? de actividades y que nos tiene fascinados a todos, ¿no? Y también porque me parece que es un lugar muy interesante desde el punto de vista de la disolución de los límites entre lo privado y lo público, ¿no? Algo que a mí también, como siempre, me interesa, ¿no? La disolución de los límites entre el interior y el exterior, entre lo público y lo privado, entre el edificio y su espacio de aproximación, ¿no? Entonces empezamos a trabajar en la idea de, analizando todas las cosas, todas como las cualidades o características que tenía la playa, ¿no? Es decir, la manera de estacionar los coches en torno a unos pinos, los charcos que hay en la orilla de el relax, los chiringuitos destartalados, etcétera, ¿no? Y con todo esto intentábamos como definir un espacio que tuviera que ver con esta idea, ¿no? Es decir, cómo podían aparecer, ¿no? En todas esta especie de playa, ¿no? Podían aparecer pues, los patios con los restaurantes, incluso digamos, estos lucernarios que querían también un poco reflejar el mundo de las nubes, etcétera, ¿no? Es decir, recrear de alguna manera un ambiente próximo a la playa. Luego, al final, las piscinas, como esto era Suiza, ¿no? Las piscinas tenían que tener sus dimensiones, pero intentábamos escaparnos, ¿no? de esa idea como de piscina cubierta, casi como un pabellón polideportivo, ¿no? Con agua. Luego, este es un proyecto que hicimos en Oslo, es la ampliación del museo de Edvard Munch. Fue un concurso en 2 fases y donde todo el tiempo estuvimos pensando en la idea de qué hacer para reconocer de alguna manera qué podía hacer reconocer a Noruega, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que era su geografía. Su geografía eran como sus señas de identidad, ¿no? Y entonces empezamos a pensar, y viendo esta imagen, ¿no? De este fiordo de nombre impronunciable, no me atrevería a decirlo, pero que es una imagen potente e impresionante, ¿no? Tiene una altura de 434 metros, ¿no? Es algo que es más que la Torre Eiffel, ¿no? Entonces es una geografía absolutamente sobrecogedora, ¿no? Y pensamos que esto, unido al análisis de los cuadros de Munch, en los cuales siempre él trabaja con las siluetas de las figuras en el mar, en la playa, es decir,
estas figuras sinuosas, ¿no? que definen el borde del mar, y nos dio la clave, ¿no? para plantear la propuesta del museo en torno a esta idea de geografía, ¿no? Hacer un edificio, por otro lado, hacer un edificio conectado con la ciudad. Aquí lo veis. Mira abajo, la luz. Un edificio, esto está en la bahía de Oslo, esto es la ópera, un edificio conectado o sea, metido en la bahía y conectado de alguna manera con la geografía, ¿no? del lugar. Un edificio que al final, digamos, hacía una plaza cubierta, como un sándwich, ¿no? Una plaza cubierta donde... y una cubierta que es el techo de las salas, ¿no? El edificio tenía como unos dedos que lo que intentaban era mirar, ¿no? a los hitos de la ciudad, ¿no? Clavado en la bahía, uno era capaz de reconocer en una jornada en Oslo, era capaz de reconocer la ciudad metido dentro del edificio. Y el corazón lo reservábamos para la gran sala de exposiciones. Y el edificio se conecta con la ciudad, forma parte de ella, ¿no? Y asciendes y desciendes por él, ¿no? Casi de una forma natural, ¿no? Esas son las cubiertas. Y otra cosa con la que trabajamos es con el material, ¿no? Es decir, el edificio era enteramente de acero inoxidable, pulido, ¿no? Era algo que a mí me había fascinado de esta escultura de Anish Kapoor, ¿no? Donde uno es capaz donde se refleja toda la ciudad de Chicago, ¿no? Alrededor, ¿no? Y queríamos de alguna manera, ¿no? Con esta... hacer que el edificio reflejara la ciudad, ¿no? Que tiene a su alrededor. Y encima, con la presencia del agua, pensábamos que sería algo como fantástico. Ahora voy a explicar una serie de obras también de forma muy rápida, ¿no? Y esta es una vivienda unifamiliar que, como veis, lo invisible es la botella de Klein. La botella de Klein es una superficie indeterminada que no tiene ni dentro ni fuera, ¿no? Y es algo como que íbamos persiguiendo siempre a la hora de elaborar esta casa, ¿no? Al final yo la explico desde la idea como de un gran brochazo de hormigón, en este caso tridimensional, ¿no? Que construye toda la casa, ¿no? Los elementos de aproximación, la llegada hasta el porche y luego la propia casa, ¿no? Lo comparo, ¿no? Con esos brochazos, ¿no? De los pintores que a mí me gustan, ¿no? La casa luego, en una casa había una casa existente y había un huerto y un jardín muy cuidado, ¿no? por los propietarios, ¿no? Entonces, lo que plantea la casa es casi sortear todos esos elementos, todos esos árboles, arbustos, vegetación, etcétera, ¿no? La piscina incluso, que también estaba, ¿no? Para, digamos, instalarse casi como un pabellón, ¿no? Un pabellón que al final lo que hace también es un poco belvedere, ¿no? En el sentido de está bastante alto, ¿no? Y desde la planta es capaz de ver el mar. Es este elemento que zigzaguea, ¿no? por toda la parcela, respetando la vegetación. La casa luego al final utiliza el mismo recurso, ¿no? Interiormente la casa es como otro, en este caso es como otro
¿no? Como hay un solo muro, ¿no?, que define pues, la cocina, la pieza de estar, el dormitorio, el vestidor, el baño, etc. Y luego construida toda con un solo material, ¿no?, el hormigón con múltiples tratamientos, ¿no?, abujardado, pulido, con tabla, desactivado, etc. Así como un solo material para definir como un gesto, ¿no?, algo así. Luego únicamente tenía este tubo metálico que recorre la casa y que es el soporte como de todos los objetos de la casa, ¿no?, desde la televisión, un cuadro, los libros, etcétera, la ropa. Este es el Conservatorio de Música y Danza de Ibiza, que nace con este dibujo tan bonito, ¿no?, de Paul Klee, que se llama el abrazo, el saludo, ¿no? Y este movimiento de los brazos, ¿no?, es un dibujo que siempre me ha atraído, y por otro lado me produce me evoca como algo que tiene que ver con el enlace de cosas, ¿no?, con la macla, con el enlace de cosas, ¿no?, con crear una comunicación, ¿no?, con alguien. Esta idea que a mí me parece muy bonita, ¿no?, como de un diálogo, en este caso, ¿sí?, establecía como un diálogo entre el Conservatorio de Música y el Conservatorio de Danza, ¿no? Es decir, estas dos piezas, ¿no?, son independientes, y que llega un momento, también con los jardines de Babilonia, ¿no?, con todos estos jardines escalonados que luego veréis cómo, digamos, como tiene importancia, ¿no?, en el desarrollo del proyecto, ¿no?, como estos planos que se van superponiendo unos con otros. Esta idea como de los dos elementos unidos con estos lugares comunes, que en el caso del conservatorio era el auditorio, una sala de ensayos y la biblioteca, ¿no? Y explico también esto como la importancia de un concepto en relación a cómo al final, cuando uno tiene como un concepto, la arquitectura sale sola, ¿no? Es una cosa como que siempre digo, ¿no? Es decir, si tienes claro lo que quieres hacer, la arquitectura te irá como diciendo lo que tienes que hacer, ¿no? Porque tienes un pensamiento que quieres de una manera construir, ¿no? El edificio es muy mudo por fuera, es como todo de hormigón, así duro, seco, intentando hablarse con la ciudad. Sin embargo, es exuberante en el interior, ¿no? El interior tiene esta cosa como un poco que yo decía antes, ¿no?, de los jardines de Babilonia, en el sentido de que es un edificio en el cual, para empezar, todas las plantas son diferentes y se amontonan, por así decirlo, unas sobre otras, ¿no?, creando unos espacios intermedios de terrazas, de jardines y van como... Esto es otra cosa que me gusta también, ¿no?, como esta idea de entrar en un edificio y cuando entras que se transforme completamente, ¿no? Es decir, como dar esta impresión, ¿no?, de que es una cosa y cuando realmente es otra, ¿no? Esa caja de sorpresas, ¿no? Esta cosa que me gusta a mí también mucho, ¿no?, de las ostras, ¿no?, que es una cosa como dura y de repente por dentro es delicada, ¿no? Esos contrastes, ¿no? Este es el auditorio, que también lo dejamos desnudo con un techo transparente, la sala de ensayos. Bueno, no me entretendré mucho. Este es
Este es el edificio del Colegio de Economistas, que está aquí en Alicante, en el casco antiguo. Y traía esta imagen de Mataclar, que representa lo invisible del proyecto, que es este artista contemporáneo que hace estas cosas, estas cirugías, ¿no?, a los edificios, ¿no?, destacando, ¿no?, siempre como con esas incisiones, ¿no?, intentando destacar algo, ¿no?, intentando como focalizar algo, ¿no? Nosotros aquí lo que queríamos era abrir el edificio a la ciudad, un edificio que estaba muy cerrado, ¿no?, y le veíamos esa posibilidad de troquelar el edificio de forma que pudiera abrazar todo el barrio, ¿no?, y digamos desde él poder captar o introducir, meter dentro del edificio estos monumentos, ¿no?, que tenemos alrededor, ¿no? La operación es muy sencilla, ¿no?, en el sentido de una nueva estructura, ¿no?, que se superpone sobre la fachada del edificio, que se respeta absolutamente, ¿no? Luego la planta también es muy sencilla, con solamente con un pórtico, una escalera, un ascensor, un patio y lo azul que representa a todo el mundo técnico, ¿no? El patio, que es un elemento fundamental del edificio, que lo hace respirar y lo hace, digamos, captar la iluminación, y también es el elemento que permite las aperturas luego hacia el barrio, ¿no? Esta es como la imagen quizás más clave, ¿no?, para entender el edificio, ¿no?, que es, a la derecha veis el estado original, ¿no?, con la medianera, y cómo al abrir esa medianera, ¿no?, el edificio se abre a la ciudad, ¿no? Los interiores son unos interiores muy sencillos, es un edificio de muy bajo presupuesto y donde casi todos los materiales están colocados, digamos, como... Es decir, para que os hagáis una idea, el pavimento es la capa de compresión, ¿no?, del edificio. Luego hay un momento importante cuando descubrimos estos muros, ¿no? Es decir, hay un momento importante porque el proyecto llevábamos un revestimiento de pladur, ¿no? Y de repente estábamos descubriendo todos los muros y tal, y entonces nos empezaron a aparecer como estas cosas, ¿no?, estos sillares, bueno, esta mezcla, ¿no?, que lo bonito de estos muros es que es casi como una arqueología, ¿no?, del edificio, ¿no? Aparecen sillares, aparecen trozos de piedra, de ladrillo, de madera, por ahí metidos, tacos, clavos y de todo, ¿no? Y entonces nos pareció bonito y tuvimos una reunión con la propiedad para explicarles digamos, como el valor que podía tener estas. Fijaros que incluso están aquí como las marcas de los pilares metálicos y los recubrimientos de hormigón que hicimos, pero no nos importó, nos parecía más importante mostrar toda esa vida del edificio, ¿no?, que taparlo al final con una cosa que es absolutamente vulgar, ¿no?, que es el pladur, ¿no? Luego había otra cosa bonita, ¿no? Por un lado, hacer un edificio que en un ambiente, digamos, como decimonónico o algo así, ¿no?, aparecía como algo, como un impacto, como algo blanco, algo, digamos, como impactante. Y luego, por otro lado, un interior que es un interior como contemporáneo, pero envuelto en una capa como de arqueología, ¿no?, por así decirlo, ¿no? Entonces nos gustaba también como esta dualidad, ¿no?, este contraste, ¿no?, entre los dos mundos, ¿no? Casi como al contrario, ¿no? Es decir, el interior es como delicado, ¿no?, y el exterior es como
muestra como la antigüedad, ¿no? Queríamos como invertir esto, ¿no? Estas son las partes altas que la cubierta ya desarrolla como esta cubierta inclinada, ¿no? Que construye toda la parte de trabajo. Luego esto es unas viviendas aquí en San Vicente, unas viviendas sociales, 32 viviendas, un proyecto bastante pequeñito. Y que parte fundamentalmente, mi obsesión era como romper con la idea esta de que una vivienda tiene que tener un zaguán con 2 puertas y un ascensor, ¿no? Y entonces explotar al máximo todo el proceso de llegada a la casa, ¿no? Desde la calle, ¿no? Se podría hablar así, ¿no? Como desde la calle a la casa, ¿no? Y que en todo ese proceso pasen muchas cosas, ¿no? Como estas calles populares, ¿no? Donde realmente ocurre de todo, ¿no? En ellas, ¿no? Y nos parecía bonito como desde esta posición de la calle pasar como a este espacio que es como una plaza cubierta, ¿no? Que deja pasar la calle de un lado a otro y que se convierte también como una especie de espacio público con esta doble altura. Es un espacio además climáticamente muy agradable, ¿no? Porque reduces 4 o 5 grados la temperatura que hay en el exterior y que, bueno, con el futuro lleno de tiendas podría generar una cierta dinámica activa, ¿no? O sea, que uno pasara por aquí antes de llegar a su casa, que uno pasara por estas calles que son como unos corredores exteriores, interiores, donde son los espacios de aproximación a las casas, ¿no? Entonces, todo este movimiento de estas escaleras, ¿no? Que suben a la planta superior, que también a su vez es como una calle, intentando reproducir un poco todo ese mundo, también todo ese mundo mediterráneo, ¿no? De contacto del interior con el exterior, de las calles vivas, ¿no? De que la gente se pone a jugar a las cartas o a comer, ¿no? Los niños pueden jugar o se puede montar en bicicleta. Es decir, esa idea, ¿no? De alguna manera de trasladar, ¿no? a unas viviendas esta posibilidad, ¿no? De uso del espacio exterior, ¿no? Al final es necesario para llegar a las casas, pero que en este caso se intenta que construya algo más, ¿no? Esta es una secuencia de plantas que no explicaré. La sección sí es importante en el sentido de que son todas viviendas en dúplex y que lo que se hace para conseguir eso es entrar siempre por esta planta y por esta. Por esta planta entras a unos dúplex que subes o bajas y por esta entras a unos dúplex que bajas, ¿no? Con lo cual, solamente con 2 plantas éramos capaces como de dar acceso a 32 viviendas, de las cuales 16, la mitad de ellos son áticos. Entonces, al final esta manera de apilar nos servía, por un lado, para construir estos espacios públicos de plazas y de calles y a la vez también para minimizar las circulaciones. Estos huecos que aparecen así son, digamos, que tienen que ver con el interior, ¿no? Por eso no guardan un orden, ¿no? Desde el exterior. Y se generaban este tipo de situaciones, ¿no? Donde frente de la casa tienes como un espacio para comer. Todas las casas tienen esto, las de abajo tienen esto, las de arriba tienen unos patios vinculados a la pieza de estar, ¿no? Luego esto es una casa, una casita muy pequeña. Esta también fue finalista de los premios FAR. Y que es un homenaje, de alguna manera traigo estas fotos porque es un homenaje, de alguna manera, a todo el esfuerzo de años y años y años de
los habitantes de esta provincia, ¿no? de conquistar, por así decirlo, con la agricultura el monte, ¿no? Es decir, la sección de esta provincia se puede decir que es así, ¿no? Es el mar y luego las montañas y toda esta falda de esta montaña está toda, digamos, aterrazada, ¿no? Consiguiendo, digamos, como conquistar para la agricultura estos terrenos, ¿no? Muchas veces solamente hacen todos estos bancales solamente para plantar un almendro, ¿no? Igual, y también una cosa bonita es que estos muros se hacen con el propio terreno, ¿no? O sea, se ara el terreno y las piedras que salen son las que se amontonan para construir estos muros, ¿no? Y es lo que de alguna manera me encontré cuando en este terreno en Tibi, ¿no? Son como unos muros también, unos muros de piedra que van formando como unas terrazas, y la casa, realmente lo que hace la casa es como excavar, pero para luego más tarde reconstruir esos muros, ¿no? Y que de alguna manera la casa quede dentro de esos muros, ¿no? Es la secuencia ¿no? de las terrazas y la casa queda emboscada. Una cosa que me dijo el cliente, que lo veo por aquí, es que él no quería que la casa se viera desde ningún sitio, ¿no? Entonces, digo por estas cosas que al final decía al principio, ¿no? Que las decisiones en arquitectura nunca son, es por una sola razón, ¿no? Sino que en todo esa coctelera, ¿no? De cantidad de datos y de cosas, al final uno, ¡pum!, ¿no? Pero siempre hay hay como una destilación, ¿no? De todos esos datos y elementos a la hora de dar una respuesta. Entonces, cuando unes todas esas conjeturas, ¿no? Cuando las unes, cuando eres capaz de unirlas, cuando das una respuesta, ¿no? En este caso era simplemente reconstruir la topografía del lugar, ¿no? Hasta incluso las cubiertas, que tienen una ligera inclinación, es la inclinación que tenía el terreno. A la casa se entra descendiendo, ¿no? Por este hueco. Y luego la casa, por dentro, yo digo que la casa realmente está como compuesta por como por una cueva, ¿no? Que es como el lugar donde se descansa, tiene como esta configuración, ¿no? Como amable, ¿no? Con la madera, el bloque y un techo como de virutas, ¿no? Y por otro lado, un porche, ¿no? Arriba la casa no es más que un porche, esos porches que hay en el campo, ¿no? Es decir, se abre adelante y atrás y queda solamente como un espacio, digamos, como de vía, ¿no? Abierto al paisaje por un lado y abierto por el otro lado al monte Maimó. Luego, otra cosa bonita es que esta casa la han hecho prácticamente dos personas, ¿no? Entonces, toda la tecnología, toda la técnica que se ha utilizado es toda técnica que pudieran manejar dos personas, ¿no? Por eso es la idea del bloque, la idea de las viguetas, la idea de un poco de la construcción, ¿no? Porque es una casa que no tiene ningún tipo de servicio, ¿no? Tiene todo es como autosuficiente, ¿no? Las placas solares, tiene un pozo, no llega el agua ni la luz. Y luego para terminar voy a contar como dos concursos que hemos hecho recientemente y obviamente el edificio del instituto, ¿no? Para terminar. Son dos historias, una de un éxito y otra de un fracaso. Y que parten como de
Este concretamente parte de... Esto es para un centro para personas con síndrome de Down en Murcia. Y parte de algo como, otra vez la calle, pero también la idea de algo hiperordenado, ¿no? Estas personas necesitan como de una... situarse muy bien en los edificios y controlar muy bien el espacio, ¿no? Entonces nos parecía que un esquema sencillo, ¿no? Un esquema de un eje, ¿no? Donde iban apareciendo cosas, era el esquema adecuado, ¿no? para un edificio así, ¿no? Y por otro lado también pensamos en la idea de un edificio muy amable, ¿no? De un edificio que fuera un jardín, ¿no? Este dibujo de Junya Ishigami, que a mí me gusta tanto, que disuelve otra vez la disolución de las cosas, ¿no? Aquí la disolución de la arquitectura y la naturaleza, ¿no? Esta idea de simbiosis, ¿no? Entre naturaleza y arquitectura que queríamos trasladar al edificio, ¿no? En este sentido, el edificio, pues la planta del edificio quiere ser como un gran jardín, ¿no? Con pabellones, ¿no? Algo que también veréis luego en el instituto, ¿no? Esta idea que viene de la casa Mairea, ¿no? de Álvar Aalto, ¿no? Que es la conexión, ¿no? De la arquitectura con la naturaleza, ¿no? Es la casa tan, bueno, la casa mítica, ¿no? de la historia de la arquitectura, ¿no? Pero que trabaja muy bien con esta idea de la conexión del bosque con la casa, ¿no? Y el edificio intenta, claro, después de la vía Mairea esto parece muy malo, ¿no? Nunca debí de ponerlas tan seguidas. Pero bueno, lo que intentábamos aquí era un poco reproducir como ese mundo, ¿no? De ese mestizaje entre la vegetación y la estructura del edificio, que de alguna manera el jardín de una manera ascendiera, ¿no? por el edificio y se confundiera, ¿no? de alguna forma, ¿no? Aparecen como estas dos primeras plantas, porque el edificio no lo he contado, pero es como tiene un programa de como de centro social con muchas con aulas de pintura, de didáctica, gimnasios, danza, música, piscinas, etcétera, ¿no? Y luego una residencia, ¿no? Que el programa lo dividía como en dos y que nosotros lo entendimos como un todo, ¿no? Colocando las viviendas arriba en esta figura icónica de las casitas, ¿no? Y por otro lado todo lo que es la residencia abajo. Esta idea de calle hiperordenada, ¿no? que además son todo rampas, ¿no? Porque había otra cosa importante que nosotros queríamos reflejar en el proyecto, ¿no? Que era que el edificio fuera accesible en todos sus puntos, ¿no? Porque también estas personas, aparte de los problemas psíquicos, tienen muchas veces también problemas de movilidad, ¿no? Asociados a... Y entonces nos parecía como que el edificio tenía que ser un lugar donde ellos se sintieran absolutamente como guiados, ¿no? Y de alguna forma también, ¿no? Esta calle, que es un espacio panóptico, en el sentido de que uno entre esta calle es capaz de ver como todo el edificio, ¿no? Y situarse, orientarse siempre en todo momento, ¿no? Luego, también los programas aparecían de una forma muy ordenada y estamos trabajando también en la idea como de trabajar con el color, con los sentidos, ¿no? Para ayudar a las personas como a moverse, ¿no? por el edificio, ¿no? También con temas de olores y intentando explorar algo más que solamente, digamos, como un cartel, ¿no? Explorar la idea del color, del olor y de los sentidos, ¿no? Para ayudar a guiar, ¿sí? A los usuarios, ¿no? También queríamos como introducir cosas en el edificio que enrolaran a los chavales en temas como de cuidado, ¿no? En este caso de unos huertos, ¿no? en la zona de residencia, ¿no? Bueno, y en todas, porque hay varias terrazas
todo el edificio siempre está la presencia de la vegetación, ¿no? Pero esto era un mecanismo como de enrolamiento, ¿no? de los usuarios, ¿no? De una manera formada parte, ¿no? Las casas van apareciendo siempre asociadas a unos patios, ¿no? que se meten dentro de ellas, ¿no? Y aquí veis también muy bien esta idea como de esta estructura que no es más que desnudar los muros de hormigón del hormigón, ¿no? Y trabajar solamente, digamos, como con el acero, ¿no? Con el acero y obviamente con triangulaciones para conseguir, digamos, que esos muros que serían muy endebles se conviertan en perfiles. Y cómo la vegetación también de alguna manera aparezca, ¿no? Como en estos templos, no sé si os conocéis, estos templos orientales, ¿no? Me parece que es en Camboya, ¿no? Donde la naturaleza se ha comido, ¿no? Prácticamente el templo, ¿no? Y luego también esta lámina, ¿no? Hablaba un poco como de un corazón bioclimático, ¿no? En el edificio, ¿no? El agua, los árboles, las energías alternativas, etcétera, el uso de materiales naturales, ¿no? Contribuyeran de alguna manera a crear un ambiente hipersaludable. Y luego este es, no sé cómo voy de tiempo, no sé si me estoy alargando mucho. Este es el edificio de Calatrava en Valencia, el Ágora, que la CaixaForum siempre intenta como buscar edificios en las ciudades donde hacer sus centros culturales, ¿no? Y bueno, este es el estado en el que nos encontramos en el edificio cuando en la visita que hicimos estaban remodelando. A mí me parece que este edificio de Calatrava, yo creo que es el mejor de la ciudad de las artes, por lo menos el edificio que a mí más me gusta. Y por otro lado también es un edificio como que ya pertenece de alguna manera a la memoria colectiva, ¿no? de la ciudad. Entonces, lo que hacemos, lo que proponemos es partir el edificio en dos, haciendo como un gran espejo, ¿no? en el centro. De forma que, por un lado, siguiera existiendo el Ágora y, por otro lado, apareciera el CaixaForum. Un poco al modo de ese espacio de la sala de turbinas de la Tate Modern, ¿no? Que es un espacio, digamos, disponible del museo como para realizar actividades de todo tipo, ¿no? Entonces, se conseguía mantener el edificio. Por otro lado, esto es el Arco de San Luis, una ciudad donde he vivido 3 años y obviamente algo me caló, ¿no? Esto que también decía antes, ¿no? Que al final nuestros proyectos siempre tienen que ver con las cosas que hemos vivido, con los libros que hemos leído, con las películas que hemos visto, con las cosas que nos han pasado, ¿no? Al final nuestra biografía, de alguna manera, al final aparece. Yo no sé de qué modo, porque no soy un experto en esto y no sé cómo funciona todo eso en nuestras cabezas, ¿no? Pero sí estoy seguro que nuestros edificios tienen que ver con nuestra biografía, ¿no? Tienen que ver con las cosas que nos han ocurrido, ¿no? Y no sé, quizás es una asociación, no lo sé, pero este es una pieza fantástica, es uno de los monumentos desconocidísimo para lo importante que es el arco de Saarinen, que es todo acero inoxidable, unas planchas de 3 por 1,5, una cosa impresionante, ¿no? Aparte de delicado. Y creo que al final parte de este proyecto tiene que ver con esto, con esta memoria, ¿no? de
ese monumento, y que por otro lado también nosotros queríamos como hacer un monumento pero que en el fondo no lo fuera, ¿no? Por eso es esa cosa como inmaterial, ¿no? Del edificio, ¿no? El edificio que al final son como unas salas apiladas en vertical, apoyadas en ese muro y entre ellas, ¿no? Obviamente, y que deja... Y otra vez lo invisible, ¿no? Lo invisible, Alicia, y al otro lado del espejo, ¿no? Es decir, lo que aparece cuando traspasamos ese espejo, ¿no? Esta idea de esta gran parábola, claro, imaginaros, esto tiene 80 metros de altura, es una cosa realmente impresionante, ¿no? Toda construida en acero inoxidable pulido, ¿no? Y donde se insertaba una pequeña puerta, ¿no? Esta puerta de Alicia, ¿no? Y cuando traspasabas esa puerta ya aparecía, digamos, como un edificio enteramente construido en madera. Este era como el lobby. Estas son todas las, bueno, claro, al final todo ese muro es un muro hiper tecnificado, con todas las escaleras de emergencia, con las instalaciones, con todo, ¿no? Y las plantas que se van sucediendo y que van construyendo como estos espacios, estos eran como los espacios de los auditorios, luego estos eran las salas unas salas polivalentes. Hay una secuencia vertical, ¿no? Se convierte el edificio, de alguna manera, se convierte en un rascacielos. Son las salas de exposiciones, propiamente dichas. El Guernica está en escala, un poco para que os hagáis idea de la escala de los espacios, ¿no? Esta sala creo que tenía 9 metros de altura y las vigas 2,5. Esta es la zona de oficinas que proponía el programa. Y se terminaba con, claro, estas cosas que pasan ahí, ¿no? También cuando uno hace una visita, nosotros fuimos allí y estaban los trabajadores estaban reparando las cubiertas y tal. Todas esas cosas. Y entonces le dijimos, ¿por qué no nos hacéis unas fotos desde ahí arriba y nos las mandáis, ¿no? Y pensando, no pensábamos todavía en esto, pero siempre nos parecía como interesante ver qué se veía desde ahí, ¿no? Y claro, de repente aparecieron estas vistas, ¿no? De del mar y de todo el camino hacia el mar de la ciudad de Valencia, y reforzó mucho esta idea de subir en vertical, ¿no? Para realmente llegar arriba y tener como estas cosas que hacen ahora siempre en los museos, ¿no? Restaurantes y espacios polivalentes, y tener, digamos, todas las vistas a la ciudad. Estos son dibujos, esto es el concepto estructural de las vigas de gran canto de madera. Esto lo trabajamos con Robert Brufau, ¿no? Que fue un asesor fantástico, ¿no? Para poder llevar a cabo esta estructura muy complicada, y casi son como distintos estuches de violín, viola, etcétera, amontonados, ¿no? uno encima de otro, ¿no? Y otra idea también bonita que nosotros queríamos como reforzar, ¿no? Que esta idea de la simbiosis, ¿no? De arquitecturas, ¿no? Que tan presente está en el que es para mí el edificio mejor del mundo, ¿no? Es la Mezquita de Córdoba, ¿no? Un edificio donde toda la historia se ha desarrollado con absoluto respeto de unas épocas sobre otras, y han creado esa obra maestra, ¿no? de la arquitectura. Yo os recomiendo un libro que ha escrito Monet acerca de la vida de los edificios, y uno de los edificios que analiza es este. Y también me gustaría recomendaros el libro de Stefan Zweig, de
Bueno, me gustaría recomendaros todos los libros de Stefan Zweig, porque me parece un escritor maravilloso, pero este del misterio de la creación artística, ¿no? que tiene mucho que ver con muchas de las cosas que he dicho al principio. Bueno, y esta fotografía de Robert Doisnoy, ¿no? que habla de la vida de los edificios, ¿no? Y que de alguna manera nos ayudó también a componer este mosaico para explicar el proyecto, ¿no? Bueno, ya termino ya con esto, que es con el edificio del instituto, que nace de la idea también de un parque, ¿no? La idea de hacer un edificio escolar en un parque, ¿no? Y que tiene que ver también con cómo esto es Orihuela, pero hay que aclarar que es Orihuela Costa, que es Orihuela la parte que entra en contacto con el mar, ¿no? Y es ahí donde están estas playas, estas pinadas, ¿no? con arena y que son como los espacios públicos, ¿no? De toda esa zona, ¿no? El edificio esto es la autovía de Cartagena y es un solar muy largo de 350 metros, pero muy, muy estrecho, de unos 30 o algo así. Entonces, desde el principio está la idea de hacer algo lineal, ¿no? Algo que siguiera las reglas del solar, ¿no? Y por otro lado también algo que protegiera, ¿no? Luego construiremos un talud y todo este arbolado que de alguna manera lo que hace es como separarnos, ¿no? del ruido, ¿no? La propuesta es muy sencilla, aquí lo veis, son como unos pabellones, esta idea como de unos pabellones que son como las partes del instituto que son edificios públicos, la biblioteca, el comedor, la zona de administración, los laboratorios, las salas de música, de arte, etcétera, ¿no? Están como los edificios las aulas más extraordinarias, ¿no? La parte de abajo y luego el aulario, ¿no? La parte de arriba, ¿no? Y también, ¿no? Estas cosas, ¿no? Como la idea de la estructura que sigue el concepto, que obedece, esto que decía antes, ¿no? De que al final cuando uno maneja un concepto todo viene dado, ¿no? En este caso, estas piezas, estos pabellones de abajo se construían en hormigón y encima, que son como las pilas de apoyo de unas grandes vigas de celosía, ¿no? Que desarrollan, que descansan sobre estos pilas, ¿no? Y que configuran las aulas de uso, digamos como las aulas, no me sale la palabra, pero las aulas normales, ¿no? Aquí veis un poco ya un desarrollo de ese croquis que veis ahí, ¿no? Y esto es como se entra el edificio, ¿no? El edificio al final, estos espacios que quedan entre los bloques y la cubierta de ese aulario, ¿no? Es lo que forma como un gran porche, ¿no? Que es un espacio climáticamente también está muy bien, ¿no? Porque un poco pasa con lo mismo que en las viviendas, ¿no? Que se consigue reducir 5 o 6 grados, ¿no? Y aparte de ser un espacio con ventilación cruzada. Aquí están, digamos, en este edificio están experimentadas todas las cosas que yo creo que tienen que ver con nuestro contexto, ¿no? Esa idea de la ventilación cruzada, de la iluminación natural, pero de los espacios protegidos, ¿no? De la circulación clara, pero a la vez diversa, de los patios, o sea, como todos los elementos, ¿no? Que de alguna manera definen nuestra arquitectura, ¿no? Y por otro lado también
esta idea de los... como de romper como el concepto de un colegio, una escuela, tal como la tenemos en la cabeza, ¿no? Y aproximarnos más a una idea de un modelo de escuela que tenga que ver con algo más amable, ¿no? Por así decirlo, ¿no? No esta cosa a la que te llevan los supervisores de consellería, ¿no? De hacer como casi cárceles, ¿no? Sino de intentar, trabajando con materiales, con una materia, obviamente tiene que ser una materia dura, ¿no? Pero por otro lado que fuera también amable, ¿no? Y luego contaré una cosa relacionada con esto, ¿no? Es como este porche, ¿no? que ordena y estos muros curvos son los que nos indican como los accesos a esos pabellones, ¿no? Y luego van apareciendo como unos patios, ¿no? Estos patios que jalonan, digamos, la pieza lineal en la parte trasera y que son como, unos son gradas, otros son unos pequeños auditorios al aire libre, otros son unas plataformas donde juegan los niños, con la idea un poco de generar una transición entre la planta baja y la primera, de forma que desaparezca un poco la idea de un edificio con comunicación vertical, ¿no? Sino que se producen unas transiciones desde la planta de arriba a la de abajo como muy directas, ¿no? Y donde hay todas las circulaciones del colegio son exteriores, con lo cual esto también facilita, digamos, esa integración, ¿no? Del edificio con la naturaleza. Hemos plantado casi 400 árboles. O sea, al final, cuando esto esté dentro de unos años, que los árboles hayan crecido y tal, yo creo que esa idea de parque que imaginamos será una realidad, ¿no? Una cosa bonita, ¿no? Que se ve también aquí en toda esta fachada son las taquillas de los alumnos, ¿no? Son transparentes, bueno, translúcidas, y con la idea un poco de que la fachada vaya cambiando, ¿no? Día a día, ¿no? Con las cosas que ponen ellos, ¿no? El casco, la mochila, no sé qué, ¿no? Entonces el edificio cambia, ¿no? Cada día, ¿no? Las vigas aparecen a veces no, ¿no? Y luego todo el edificio tiene como dos técnicas, ¿no? Por un lado, los muros de abajo que nacen de la tierra y que son como húmedos, ¿no? De hormigón, etcétera. Y luego toda la parte de arriba, ¿no? Bueno, esto es el gimnasio que está apoyado, que como veis también está apoyado en esos muros, y luego toda la parte de arriba es como metálica, ¿no? Es ligera, ¿no? Como en el aulario, veréis ahora también. No soy... Aquí es una secuencia y hablando de un poco de lo invisible, ¿no? Esto es también algo invisible. O sea, esto es una textura que alguien del estudio, creo que fuiste tú, Sonia, que la pusiste sobre los muros, y que estas cosas curiosas, ¿no? Que ocurren, ¿no? Que la reflexión sobre una cosa involuntaria casi, que es elegir una trama, ¿no? Nos hizo pensar en la posibilidad de que ese hormigón fuera un hormigón tratado, texturizado, ¿no? Entonces empezamos a pensar cómo podíamos conseguir esa idea de trama, ¿no? Casi de papel pintado, ¿no? que ella había puesto sobre el dibujo. Y entonces apareció la posibilidad de hacer los muros con el tablero este Tripli, ¿no? Que da como esta apariencia al hormigón como muy amable, ¿no? No sé, es algo como que es una mezcla entre una madera y le quita esa cosa fría que muchas veces tiene el hormigón para transformarlo en algo como casi, podría ser como algo artesanal, ¿no? Como algo que uno ha horadado,
es muy bonito el efecto, hace una... o sea, le otorga a este material como otro carácter completamente diferente, ¿no? Estos son los pasillos de arriba, donde arriba todo es de montaje, ¿no? Eso es todo, es como un mecano, ¿no? Los cerramientos, todo. Las cubiertas, la estructura, cómo aparece la iluminación, todo. Y eso es todo. Quería terminar con esta imagen, porque yo creo que esta imagen es un poco la imagen que refleja un poco esa idea de parque o de jardín, ¿no? Y no sé si quieres poner... Me ha sugerido Quique poner un vídeo que hay del edificio es un vídeo muy cortito, de 1 minuto. Bueno, pues muchas gracias. Si queréis hacer alguna pregunta. Bueno, pues ahora, hola. Bueno, agradecerte la conferencia, darnos la oportunidad de ver una parte que no es tan habitual, ¿no? Como son esos procesos previos que acaban conduciendo a estos lugares que has creado y que nos has mostrado. Muy interesante, tanto a la gente que estamos aquí como a los que están viéndonos a través de streaming. Y yo creo que antes de tomar el vino, ¿alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Cuando hablamos de estamos hablando de recursos, o sea, de algo que se ha determinado, que sea invisible, que nosotros No, perdona, no he oído nada. Y cuando hablamos de visibilidad, estamos hablando de algo que nosotros percibimos que es invisible o que hemos planificado que eso. No, yo lo que he intentado contar es que es lo invisible que está en la generación de los proyectos y que luego realmente se hace visible, pero depende ya de cada uno cómo lo perciba, ¿no? Lo invisible sería esa parte, digamos, que queda oculta, que no se muestra, que son ideas, que son pensamientos, que son aproximaciones, ¿no? Pero que están en la obra. Pero puedes verla o no. Depende ya de cada uno, cuál sea la experiencia de cada uno, ¿no? de la arquitectura, ¿no? Pero que a mí me gusta contarlo porque me parece que explica muy bien de dónde vienen las cosas, ¿no? Al hilo de lo invisible, me he quedado un poco enganchado con la frase que has mostrado del aeropuerto, ¿no? De que lo visible es solo una visión de lo invisible. Y lo que se ve es una visión de lo invisible. Una visión, como una de tantas, ¿no? Y en relación al diagrama que habías mostrado al principio con esa
Y lo que estás comentando ahora, ¿no? De que dependiendo del proceso, de los ingredientes que le vamos metiendo a la espiral, pues sale un proyecto o podría haber salido otro, ¿no? Si de repente hubieran aparecido otra serie de elementos biográficos, Sí, claro. emocionales, etcétera, pues al final, por eso dice una visión, ¿no? Una de tantas que podrían haber sido. Sí, por eso a mí me gusta como que en cada proyecto uno dice una cosa, ¿no? Es como... yo creo que los arquitectos que están, digamos, como adscritos a un estilo, tienen menos libertad a la hora de abordar un proyecto, ¿no? Por eso creo que uno tiene que ser muy libre a la hora de proponer sus proyectos e intentar como hacerse una idea de todo de todos los condicionantes que tiene y cuál es la mejor respuesta que cada uno obviamente es capaz de dar para ese lugar, ¿no? Pero sin ataduras de estilo, ¿no? Sino como actuando con la libertad que el proceso creativo exige, ¿no? ¿Alguien se anima a hacer otra pregunta, otro comentario? Seguro que... Bueno, de todas formas, como vamos a estar aquí un ratito más, si queréis acercaros luego, pues podéis comentar. Os agradeceros vuestra presencia y terminamos. Muchas gracias.